todos y que las buenas noches sean dadas. Hállome hoy harto excesivo en mi verbo, así que paso a presentar aquí a mis ínclitos invitados esta noche, a Nacho Loy, profesor de Psicología, buenas noches. Buenas noches. Y a Ignacio Iglesias, empresario, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien, con calor. Con un calor terrorífico incluso a estas horas. Inconstitucional. Inconstitucional, sí. Tipificado por la Unión Europea, eso sí. Bien. Pero disfrutemos el presente, que enseguida volverá el Orbayu. Efectivamente, volverá. Pues nada, aquí estamos para hablar un poco de actualidad y en este caso casi que las noticias son prácticamente obligadas. En primer caso nos referimos a una noticia del Mundo que dice lo siguiente: Turquía suspende a 8.000 policías por supuesta relación con el golpe de Estado fallido. Baraja reinstalar la pena de muerte tras el fallido golpe. Turquía detiene a 6.000 personas y avisa: la gran limpieza continúa. Bueno, esto es un poco el titular. No voy a orientaros en respecto a qué hablar, sino que dejaré que surja de forma espontánea de momento. No, el problema es que yo por lo menos no puedo hablar gran cosa de los detalles de lo más inmediato de quién serían los golpistas, qué clase de golpistas eran, qué clase de militares, si serían más integristas o menos integristas, o más demócratas o menos demócratas, que todo podría ser. Yo no tengo información. He estado buscando algo de información antes del debate, pero es difícil, tendremos que esperar unos días a verlo. Pero lo que sí sabemos es que la situación de Turquía en el ámbito de la política internacional es una situación muy difícil, porque es aliado de Occidente por una parte, pero al mismo tiempo pues, es evidente su conexión con el mundo musulmán, ¿no? Y al mismo tiempo con diversos grupos étnicos y políticos que como lugar de encuentro que siempre fue Turquía. Y Erdogan siempre aparece como un aliado de Occidente, pero yo creo que él es más aliado de sí mismo y del mantenimiento en el poder. Entonces es evidente que están pasando cosas que son muy llamativas y que yo creo que hay que señalarlas. En primer lugar, la salida diciendo por parte de la diplomacia norteamericana que ellos no tenían nada que ver con el golpe. Que esto te recuerda que el famoso frase en latín que es excusatio non petita, accusatio manifesta, ¿no? Porque no salió el gobierno de Guatemala diciendo que no tenía nada que ver con el golpe de Estado en Turquía, ¿no? ¿Por qué iba a tener algo que ver Estados Unidos? Porque normalmente tiene algo que ver en muchos de esos procesos, ¿no? O porque muchas veces se les acusa de tener algo que ver. Nadie piensa que Guatemala tenga algo que ver. Ya, pero ¿por qué se piensa que Estados Unidos sí tiene algo que ver? Porque son fuertes. No, porque están interviniendo todo el día en todo el mundo para crear condiciones de control en los países con gobernantes que sean proclives a su posición. Esto es constante, ¿no? Eso se vio en Siria y se vio en Libia y se vio en todos los procesos que estuvieron dando en esos países. Y yo creo que la reacción de Erdogan, un hombre que lleva tanto tiempo en el poder y en una situación tan difícil y que sabe maniobrar muy bien y manejar los tiempos y tal, pues también es evidente que es aprovecharse aquello que no te mata, pues te endurece, ¿no? Entonces, aprovechando la coyuntura, pues va a hacer una limpieza étnica para tener una situación de mayor control del Estado. Se le está legitimado por el hecho de que parece tener un cierto apoyo popular, movilizador, que fue capaz de cumplir un papel en el propio golpe de Estado, pero no se puede detener a 6.000 policías por su supuesta. ¿Cuándo se vio tal cosa? Tú no puedes detener a 6.000 policías y a miles de jueces porque supuestamente... ¿no? Poder si puedes. Bueno, sí, se puede, pero digamos al margen de un funcionamiento democrático normal, ¿no? Que eso está claro que eso no puede ser más que aprovechar la coyuntura para crear unas condiciones más favorables a él para el mantenimiento en el poder. Sí, hombre, aquí se dan muchas paradojas en el caso de Turquía y cosas que son exactamente las contrarias de las que pensamos aquí. Por eso en estas situaciones el aplicar los esquemas de buenos y malos es complicado. A nosotros, por historia, por tradición, un golpe militar nos suena mal. Es antidemocrático, es autoritario, no nos gusta. Sin embargo, en Turquía el ejército es el garante precisamente de la laicidad del Estado y de la constitucionalidad frente a las tentaciones, vamos a decir, islamistas, en este caso, del propio Erdogan, con lo cual ya el esquema se rompe. Por otra parte, efectivamente, la idea es que un golpe de este tipo del ejército, pues lo que iba a traer es mucha represión
pero lo que estamos viendo es que el contragolpe, claro, nunca sabremos qué represión ni cuántos detenidos iba a suponer el golpe de haber triunfado, pero lo que estamos viendo es que el contragolpe es en ese sentido esperpéntico. O sea, 6.000 detenidos por, como dices bien, sospechas de colaboración, a la policía poco menos que, vamos, sospechosa como entidad, el ejército supongo que por supuesto, y la sospecha es esta de que de alguna manera está aprovechando este contragolpe para fortalecerse, con lo cual yo no digo que lo haya sugerido él, pero que le viene muy bien. Respecto al papel de Estados Unidos, no me parece raro que salga a la palestra diciendo, oiga, que nosotros no tuvimos nada que ver. Pues porque durante los últimos, no sé, 50 años, las sospechas de que tiene que ver en política internacional son evidentes. En algunos casos para mal y en otros para bien, porque en Europa recuerdo que en las 2 guerras mundiales les llamamos, no digo nosotros, no digo los 3 que estamos aquí, pero Europa llamó a Estados Unidos, oiga, sáqueme de este apuro. Y ahora lo que no podemos por sistema es echar en cara a la potencia, es decir, a la fuerza que defiende, pues eso, la democracia occidental, decirle que es culpable por intentar defenderla. ¿Cuáles son los buenos en esta historia de Turquía? ¿Los golpistas o los que se oponen al golpe? Yo no me atrevo a decirlo. No simpatizo en principio, y lo digo así, con ninguno. Y lo digo desde el punto de vista de la Unión Europea. Es decir, no creo que ni los golpistas, ni en este caso Erdogan, reúnan las condiciones necesarias para entrar en el club que nosotros tenemos montado, que es la Unión Europea. Y aquí entra el último de los factores, que es el peso de la religión, en este caso el Islam, ¿no? Claro, nosotros por nuestra tradición estamos acostumbrados a relacionar eso, totalitarismo y ejército, con religión. Pues porque hace 80 años, 80, que no son pocos, hoy se cumplen 80 años del inicio de la guerra civil, donde hubo una simbiosis lamentable de ejército e iglesia. Pero eso en Turquía es justo todo lo contrario, es al revés. Y por eso nos cuesta un poco entenderlo, porque allí el ejército es el garante de que la iglesia, en este caso la musulmana, no entre en las instituciones. En definitiva, es todo un poco distinto y complicado, y yo creo que la clave está en no aplicar esquemas de buenos y malos porque no siguen nuestros parámetros. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Aplicar esquemas de buenos y malos no es correcto, hay que aplicar datos, y los datos son que Estados Unidos lleva metiendo el cazo en todo el mundo, creando golpes de Estado, dictadores, desapareciendo gente y practicando políticas de tierra arrasada cuando puede, y cuando no, pues coge un gobierno títere que les conviene mucho más. Y lo viene haciendo desde hace mucho tiempo, y lo sigue haciendo, porque lo que pasa es que se sabe siempre a posteriori, y tiene una enorme y potentísima maquinaria publicitaria por la cual cuando ellos tiran bombas siembran la democracia, y cuando las tiran otros siembran el terrorismo. Olvida Nacho, olvida Estados Unidos por el momento. No, hombre, es un actor fundamental. Pero en este caso, por ejemplo, la Unión Europea, ¿a qué parte de, vamos, a qué bando la Unión Europea tiene que apoyar? Nosotros, la Unión ¿qué Europea, nos interesa más? El club este al que tú dices que pertenecemos, yo no quiero pertenecer. Si es un club que carece de política exterior propia y anda constantemente, para decirlo con una expresión castiza, al rabu de Estados Unidos. Y como no tiene política internacional propia, pues cuando Estados Unidos decide intervenir en Irak para que el coste de una intervención en un país que está totalmente injustificada por el derecho internacional, y sigue así el país destrozado, pues entonces comparten la culpa mandando tropas en misiones de paz y de democracia. Pero el ejército no siembra la paz con tanques, no puede sembrar la paz con tanques, esto es imposible, esto es un círculo cuadrado. Pero hay algo, perdona que te interrumpa, hay algo de cinismo en eso, quiero decir... El cinismo es que Turquía pertenezca a la OTAN. Bueno, por ejemplo. Que la OTAN siga existiendo cuando se creó para contradecir al Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia ya me parece que lleva unos años ya. Sí, la OTAN ya... El local se vendió. Avisaros porque me avisan que no se entiende bien cuando os interrumpís. No. Sí, no, perdón. No, yo decía que Europa no tiene política exterior propia porque no se está construyendo al mismo tiempo que se prescinde
de la política de los Estados miembros. Y eso es sencillamente imposible. Es como pretender ir a Avilés y a Gijón a la vez. No se puede. Estamos de acuerdo. Mira, estamos de acuerdo. No puedes tener una política común de la Unión Europea si no prescindes de los, vamos a decir, egoísmos de los Estados miembros. Y tampoco puedes tener una política propia de la Unión Europea si no te enfrentas de alguna manera o tienes algo que decir frente a la política exterior propia de los Estados Unidos de América. Pero claro, eso nos lleva a la tercera, digamos, cuestión, que es que si tienes una política europea exterior propia, bueno, hay que tomar partido, hay que tenerla. Y en este caso, por ejemplo, yo no voy a dictar la política europea, pero es complicado. Claro, sí, desde luego. Y la solución más fácil, que es lo que a mí me fastidia muchas veces, es callar la boca, no decir nada y simplemente protestar por la toma de postura de otros. O sea, yo prescindo de Estados Unidos y de lo que haya optado. O sea, nosotros en Europa, en este caso, ¿qué debemos hacer? Bueno, si aplicamos nuestros propios esquemas, es lo que digo. El golpe no entra en los parámetros de la política, es decir, no se puede cambiar un gobierno con un golpe militar, eso es el axioma básico de la democracia. Y segundo, tampoco se puede establecer una represión excesiva e infundada solo basada en sospechas. Vale, pero frente a esas dos cuestiones nos queda todo un mundo por el medio. Y eso es lo que creo, que los europeos todavía no tenemos esa voz y nos costará muchos años construirla, pero tenemos que avanzar hacia ello. Yo no sé si tenemos que avanzar hacia ello, si avanzar hacia ello quiere decir sustituir a Estados Unidos en el papel de sheriff mundial. Creo que no es eso lo que hay que hacer. Del mismo modo que lo que no hay que hacer es generar los problemas de pobreza en los países de África, impidiendo que esos países desarrollen sus economías explotando sus propios recursos y después impedir también que entren cuando la pobreza extrema hace que la gente desesperada intente llegar a Europa. Lo que hay que abordar son los problemas en su base, no cuando ya han crecido y nos piden entonces que demos una solución. Yo, profesor de la universidad, que además no soy profesor de políticas, ¿no? Soy una persona interesada en política. A ver, ¿qué hacemos en Irak? Hombre, pues yo no sé, yo no voy a dar la solución ni a lo de Irak, ni a lo de Turquía, ni ninguna otra cosa de eso. No vamos a dar la solución. Con humildad. Pero lo que sí podemos ver es todo lo que se está haciendo mal y todo lo que se escucha decir cuando pasan cosas de estas, como lo del atentado también de Niza y cosas por el estilo. Yo hay muchísimas cosas que no puedo entender que se estén diciendo. Por ejemplo, la cuestión de que el ejército es el que garantiza que no entre el Islam en el Estado. El Islam está metido en el Estado ya. Y el Islam no es una unidad. El Islam es muy variado y hay personas de todas las ideologías políticas que son islámicas, igual que hay personas de todas las ideologías políticas que son católicas, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha. Sí. Y todas se definen católicas. Eso para nosotros es normal. Nos dicen, no, mi abuelo era de Falange y era súper católico y tal. Eso es una cosa normal, nadie se extraña. Y del mismo modo, pues mi abuelo pues era de izquierdas y siempre fue un hombre de iglesia y tal, ¿no? Pues que también ahí tenemos ejemplos en el mundo. Sí, los curas obreros, lo que pasa es que un cura obrero no habrá sido nuestro abuelo, pero vamos. Pero existe esa figura, ¿no? Personas muy de izquierdas que son católicos, no ya cristianos, sino católicos. Y el catolicismo es una parte del Islam, iba a decir, del cristianismo. Luego ahí pasa igual. Dentro del Islam hay muchas corrientes e incluso dentro de cada una de las corrientes, como corrientes religiosas que son compatibles con diversas ideologías políticas. Y Erdogan lo que está haciendo ahora es acercarse más al mundo islámico que alejarse, porque su mayoría está siendo amenazada, como en otros países en los que el Islam tiene presencia, por grupos más radicalizados que le piden que no sea tan títere de Occidente y que sea siempre quien ayuda en este entorno a las políticas de Estados Unidos, y por eso se está radicalizando un poco, está acercándose a sectores islámicos para reforzar esa posición en su propio financiamiento de su poder, que es una de las cosas que le ha dicho Estados Unidos que no ve bien. Porque Estados Unidos está observando todo con sumo cuidado y tal, y está viendo, bueno, qué situación le va a quedar para mantener, supongo, a Erdogan como aliado, que es estratégicamente fundamental para la política exterior de Estados Unidos en la zona, pero al mismo tiempo que no se le vaya con demasiados amigos. Todo esto está haciendo, yo creo, cambiar un poco las fuerzas allí, porque ahí, por ejemplo, uno de los que desde el principio más combatieron al Estado Islámico fue
el ejército, el Kurdistán, los independentistas kurdos, ¿no? Que han sido duramente reprimidos por Erdogan y que están constantemente reclamando y haciendo operaciones y tal contra Erdogan. Y sin embargo Estados Unidos en eso pues le deja a él que siga igual con el pueblo kurdo. Y sin embargo, como en la guerra tenían una posición bastante favorable a la lucha contra el Estado Islámico, pues el partido del Kurdistán forma parte de la alianza o formó parte en algunos momentos. Eso está constantemente cambiando y es una efervescencia muy compleja y es muy difícil, yo creo, tomar postura en un momento. Mira, a mí hay varias cosas que me llaman la atención. Efectivamente, no puedes aplicar esos esquemas rígidos porque de la misma manera que a los kurdos en Turquía por parte de Occidente se les desprecia o no se les apoya porque consideramos, deberíamos decir, es que esa es la cuestión cínica, que es mayor aliado de Occidente Erdogan que no los kurdos. Sin embargo, en el caso de los kurdos, los mismos kurdos que están en Irak, o Siria, pues entonces ahí sí que son, pues el enemigo de mi enemigo es mi amigo, etcétera, etcétera. Pero claro, ver esto desde fuera es relativamente fácil, ver los fallos es muy fácil. Lo difícil es también, en política exterior, arremangarse y decir, bueno, pues ¿qué papel tenemos que jugar? Porque es cierto que a toda Europa nos interesa en este caso Turquía, lo más estable posible, porque aquello es un polvorín. Entonces no interesa generar un foco de conflicto más. Respecto a la presencia de la religión, a mí me llama la atención, y lo digo casi con cariño, ¿no? Como cierta izquierda, y te lo digo con cariño, como digo, es muy tolerante con la presencia del Islam en las instituciones, porque efectivamente hay muchos Islam, los hay radicales, pero los hay moderados, etcétera, etcétera, y se muestra tan radical en cuanto a la necesidad de que los gobiernos occidentales, empezando por los nuestros, sean laicos, ¿no? La presencia de la Iglesia en las instituciones occidentales tiene que ser cero, incluso la propia presencia de la Iglesia en la cultura occidental tiene que ir a menos, y en cambio con el Islam no veo esa beligerancia. Me llama la atención cuando es un hecho que la religión cristiana y demás es mucho más tolerante y entiende de otra manera su relación con las instituciones públicas, y lo defino en una frase: al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Eso forma parte del fundamento cristiano, separar los dos campos. Y sin embargo, esta división no existe en el Islam. La ley a aplicar por un buen musulmán es la Sharia, y esto es lo que hay, y puede haber graduaciones en esto, más radicalidad o menos, pero todo lleva a lo mismo. Un buen musulmán tiene que cumplir la ley en todos sus preceptos. Entonces ahí tenemos un conflicto, y ese conflicto no se soluciona solo con buenas palabras. Y en tercer lugar, lo que decías de Occidente empobrece a los países del tercer mundo, bueno, yo no lo tengo exactamente tan claro, o por lo menos no tengo tan claro que sea la única causa. Es una razón muy poderosa para que un país sea pobre el que sus dirigentes sean malos, o sean directamente ladrones, o roben, o sean corruptos. Y eso pasa en muchos países de África. ¿Qué debe hacer Occidente y qué debe hacer Europa contra esto? ¿Derrocar esos gobiernos? Bueno, eso es un intrusismo que solo está justificado en ciertos casos. Pero quedarse de brazos cruzados tampoco, porque entonces estás condenando efectivamente a un montón de sociedades a la pobreza. Y no es exactamente culpa tuya, es que están gobernados por un sátrapa. Entonces, o haces algo para que ese gobierno cambie, y no se hace pidiéndolo por favor, o te quedas de brazos cruzados. Y esa es la contradicción. Y cuando hay que usar la fuerza, ¿qué hacemos? Tenemos nuestros ejércitos, vamos allí, traemos las víctimas que hagan falta, las lloramos, o le pedimos a Estados Unidos que intervenga y luego criticamos porque es un sheriff. Ya. Has tocado temas tan interesantes que voy a empezar por este último y luego voy hacia los otros. Porque no sé si nos dará tiempo a todo, ¿eh? No, bueno, muy brevemente, por si luego no nos manda a cambiar de tema, pero cambiar de otro asunto. Ha sido un punto de giro que interesante. Sí, vamos a ver. La cuestión del papel de Occidente en África, por ejemplo. Níger es un país rico, tiene uranio. Y Francia es un país rico que necesita uranio. El problema es que el uranio de Níger lo explota una empresa francesa.
Y en el momento en que en Níger hubo un movimiento independentista para tomar el poder, para poner esos recursos como Chávez, el bolivariano, que hizo lo mismo, y por eso se le critica, incluso muerto, para poner esos recursos al servicio del pueblo de Níger, lo que hizo Francia, ayudado a Estados Unidos, fue impedir que ese movimiento revolucionario, acusado de ser radical, islámico, terrorista, etcétera, pudiera tomar el poder para mantener a un sátrapa que prefiere cobrar una mordida que pagar lo que establece el derecho internacional que tiene que pagar un país extranjero por explotar los recursos propios de otro país. Y así se ahorran una pasta. Y de esta manera Níger sigue siendo un país rico, con una de las tasas de pobreza más grandes de África. ¿Qué tiene que hacer Francia si aparece para quitar al sátrapa? Pues dejar, iba a decir una grosería, no la voy a decir. No, Lo que añade valor. La grosería. Dejar de dar Pero por... me gusta. Haz una perífrasis. Dejar de dar por saco. Eso es lo que tiene que hacer. Europa lo que tiene que hacer es dejar de dar. Dejar. No intervenir cuando aparece uno que no les gusta, sino no intervenir para poner a uno que les gusta. Eso es lo que tiene que hacer. Eso es lo que tiene que hacer. Y lo que hay que hacer... Bueno, no vamos a interrumpirnos. Y lo que hay que hacer con respecto a Irak es salir las tropas invasoras de Irak y de Siria, salir de esos sitios y poner el mando sobre un mando único de la ONU y reforzar el papel de la ONU en la resolución de conflictos internacionales. Algo que no se hace porque las grandes potencias que siguen teniendo el derecho al veto en el Comité de Seguridad de la ONU ejercen su poder y su derecho al veto y no quieren dejar en manos de la ONU la resolución del conflicto. Y no quieren dejar en manos de la ONU la resolución del conflicto porque el voto de Estados Unidos y el de Níger, a que me refería a Níger antes, valen lo mismo. Y entonces, en vez de reunir al Consejo de Seguridad de la ONU, de repente nos dicen con mucha pompa, casi nadie se da cuenta de eso, que nadie se percata de esto, lo vemos con normalidad ya, consiguieron que lo veamos con normalidad. Se ha reunido el G9. ¿Quiénes son esos señores? Esos señores son los ricachones del mundo que en vez de reunirse en los organismos internacionales establecidos para resolver los conflictos, se reúnen ellos, los ricachones, con sus puros y sus reuniones a puerta cerrada para que nadie les pueda decir lo que tienen que hacer y tal, y luego dan una rueda de prensa y nos cuentan lo que decidieron en el G9. ¿Y qué organismo internacional es el G9? Además es un número muy bonito, es el G9, otros veces es el G10, según quien les convenga que esté, pues es el G11, el G12, el G20, según lo que sea, con tal de no reunir a la ONU, pues entonces se hace cualquier cosa. Y con respecto al Estado y la religión, efectivamente los países son muy diferentes unos de otros. Por ejemplo, en Francia, si la ministra de Trabajo dijera que ella reza para que baje el paro, le cortaban la cabeza, como hicieron con los reyes cuando hicieron la Revolución Francesa, que fue la que instauró la separación de poderes y la separación entre la Iglesia y el Estado. Porque la separación de la cabeza del resto del cuerpo de personas poderosas del antiguo régimen hizo que se dieran cuenta de que, efectivamente, no había que estar ahí mucho con ese rollo y que había que separar los poderes. Y por eso Francia a veces nos ofrece gestos curiosos e interesantes, como por ejemplo cuando murió Arafat, que le hicieron... Solo Francia puede hacer eso. Le hicieron funerales de Estado a alguien que no está reconocido que tenga un Estado. Pero ellos lo hicieron, porque les parecía que era justo reconocerle a Arafat esa figura como si fuera un jefe de Estado. Y lo hicieron los franceses, que son los que llevaron la laicidad del Estado, creo yo, más lejos. Pero en España, ya digo, tenemos una ministra que reza para que baje el paro, lo cual como actividad religiosa espiritual a mí me parece bien, pero que lo diga en sede parlamentaria ante una pregunta de un diputado ya no me parece tan bien. Me parece que eso te da, si rezas bien, en una entrevista o algo así, pues vale, reza todo lo que quieras, pero en el Parlamento da cuenta de lo que hiciste. Y otro ministro que, aparte de usar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y otras estructuras para buscarle marrones a sus adversarios políticos y además hablar con toda confianza con el fiscal general del Estado de lo que tiene que hacer y no tiene que hacer, además también tiene un ángel de la guarda que le ayuda a encontrar aparcamiento. Y eso es lo que no tiene ni pies ni cabeza en un Estado moderno. Vamos por partes, porque empezamos con Turquía y acabamos... con los ministros. Podemos seguir hablando de estas cosas. Por supuesto. Me encanta. No, hombre, vamos a ver, siempre. Hay ciertas contradicciones que nos llaman la atención. Efectivamente, Francia puede hacer eso, que es la misma Francia que, como tú bien decías, impide que Níger, etcétera, etcétera. Bueno, en este juego estamos todos y yo creo que vivimos en un mundo contradictorio. Mira, en nuestro país, en Asturias, la explotación del subsuelo y de la riqueza, en este caso del carbón, que fue nuestra energía básica y demás, empezó hace ya pues 200 y pico años, ya en tiempos de Jovellanos, etcétera, etcétera. Y para eso hacía falta generar una tecnología, unos capitales que nosotros no teníamos, porque de aquella, no hace tanto, éramos un país pobre.
Asturias era un país pobre. Y los primeros, digamos, capitales mineros, pues eran eso, belgas, bueno, extranjeros en definitiva. Los primeros estudios también. Es algo parecido a lo que está pasando ahora en África. El subsuelo africano está por conocer, está incluso por hacer los propios mapas técnicos, geológicos. No se sabe lo que hay ahí abajo, que seguramente hay cosas muy interesantes. Y claro, esa tecnología, ellos con su actual estado de desarrollo no la pueden, no disponen de ella, lo cual es una faena, claro que es. Pero eso no se improvisa en un año ni en dos, es cuestión de a veces de generaciones. Hay que formar gente, hay que invertir. No, hay que expropiar. No. Expropiar. Entonces ahí está la segunda parte. Procedimiento legal establecido. Que sí, tú puedes expropiar, pero eso no soluciona todo. Tú puedes hacer, porque la clave no está en que la explotación sea pública o privada. De hecho, muchas de las dictaduras más atroces de África, en este caso, estamos hablando, pues son eso, públicas, y se hacen en nombre del pueblo. Y los grandes crímenes se cometen muchas veces en nombre del pueblo. Eso pasó y va a pasar siempre y no... no se evitan. Entonces, la relación de Occidente más avanzado tecnológicamente con estos países menos avanzados, pues no es fácil. No es fácil. Porque también necesitas una cierta seguridad jurídica que te podría llevar a decir, bueno, yo te presto mi tecnología o te la vendo. Que al final es una transacción económica durante un tiempo, en unas condiciones, y tú te aprovechas de ello igual que me aprovecho yo y ya está. Claro, cuando eso lo haces en un país que tiene un sistema jurídico estable y donde hay garantías, estupendo. Cuando estás dependiendo de unos señores que lo que te están pidiendo es la mordida, y estoy hablando de los dictadores o de los, hablamos de sátrapas, de los dictadores o de los jefes de Estado de estos países más atrasados, pues tienes un problema. Y esa solución nunca es fácil. Entonces no creo que la culpa sea solo de Occidente. Claro que en Occidente hay gente que se aprovecha de esas circunstancias. ¿Cómo no lo va a haber? Pero sobre todo, segundo, porque eso también nos puede pasar aquí. No, bueno, y nos pasó. Es que en una posición de poder, de fuerza, la tiene Europa por diversos motivos. Pero también la tiene Estados Unidos porque se la gana en el mundo, porque el mundo es competencia y la va ganando. O sea, eso ya lo asumimos. Ahora, lo que hay que ver es esa situación de preeminencia y de fuerza que obtiene por diversos motivos en un momento histórico, ahora cómo la vamos a llevar hacia adelante y qué deberíamos hacer para que hubiera menos conflictos de los que hay ahora. Pero lo que tú dices, que en cierta manera lo entiendo, o para determinadas circunstancias la entiendo, pero para otras no, que es, hay que salir de allí. Y vuelvo a decir, en algunos casos sí, la fuga de capitales, digamos, o de presencia militar o tal. ¿En qué casos la intervención de un país unilateralmente al margen de las resoluciones de la ONU ha sido mejor que la no intervención? ¿Hay algún dato a este respecto? Pues estoy convencido de que sí. Te pongo un ejemplo. La guerra en Europa de los años 90, en lo que era la antigua Yugoslavia. ¿La intervención de la ONU fue buena para la resolución del conflicto? La de la OTAN sí. ¿Sí? Hasta que no intervino, aquello no se empezó a solucionar. No estoy de acuerdo. Yo creo que sí. Lo que se estaba cometiendo eran atrocidades contra los bosnios. No tiene que intervenir la OTAN, tiene que intervenir la ONU. Entonces vamos al segundo tema, claro, que es el uso de la fuerza y quién la tiene. Lo ideal sería, efectivamente, ¿quién es el G9? Son los ricos. Vale, tú dices, no sé qué ejemplo pusiste, tampoco es importante el ejemplo. En cualquier caso, no, es mejor que el ejército pues sea un ejército comandado por la ONU, ¿de acuerdo? Pero es que no todos estamos dispuestos a intervenir de la misma manera. Y aunque sea una guerra justa y todos queramos intervenir, resulta que a la hora de poner efectivos y dinero encima de la mesa, pues hay países como Arabia Saudí que puede poner dinero porque lo tiene, y hay otros países que a lo mejor pueden poner soldados, pero el que pone la tecnología militar, el que pone el ejército de verdad, son 3 o 4. Estados Unidos y otros 2. Los mayores conflictos que hay en el mundo árabe más antiguos y que no se solucionan, 2 de ellos, uno nos toca muy directamente porque es el conflicto del Sáhara y otro es el conflicto palestino. Son 2 conflictos que las resoluciones de la ONU son desde hace 30 años, en repetidas ocasiones, clarísimas en un sentido y no se cumplen porque los países culpables, en este caso claramente de la situación, no porque yo lo diga, sino porque hay resoluciones de la ONU que lo dicen, claro, la invasión del territorio saharaui, del antiguo Sáhara español por parte de Marruecos, es una invasión y ese territorio no es un territorio en conflicto, es un territorio invadido ilegalmente por Marruecos, pero Marruecos tiene el apoyo de Estados Unidos y por eso ese conflicto no se soluciona.
Y la ocupación de los territorios de Gaza y Cisjordania por parte de Israel no se soluciona a pesar de todas las resoluciones de la ONU, porque Israel es aliado de Estados Unidos, tanto del de Bush como el de Obama, el Premio Nobel de la Paz, y sigue sin resolverse. Y ese conflicto tiene relación con los otros conflictos que se están generando en los otros sitios. Pero lo que estás diciendo es que sería ideal, sería deseable, sería bueno que la ONU tuviera un ejército tan poderoso o más que el de Estados Unidos para poder, aunque sea sobre el papel, plantarle cara y decir, bueno, vamos a hacer que esta resolución aprobada por la ONU sea llevada a cabo por un ejército o defendida por un ejército de la ONU. Y es que técnicamente creo que es las fuerzas del ejército de todo el mundo se ponen bajo mando de la ONU. Bueno, vamos, pues ahí está, esa es una de las contradicciones que tenemos que resolver, porque sí, pero luego no ponemos a ese ejército bajo mando, porque no nos fiamos unos de otros, y esa es la cuestión. Entonces, para mí... No, que se quiere renunciar al papel de comisario de sheriff internacional por parte de Estados Unidos, y en el de caso Rusia, de Europa, de que China. es el nuestro, en el caso nuestro, el de Europa, de la que formamos parte, el problema no es ese, el problema es que no tenemos la valentía suficiente para disponer de un ejército propio y fuerte que pueda hacer valer nuestra propia defensa o nuestra propia política exterior. Sobre todo porque no hay una política exterior común. Bueno, pues entonces, como no la hay, no tenemos ejército. Y como no tenemos ejército, no tenemos política. No. Y entonces, al final, tenemos que llamar a papá Estados Unidos a que venga. Y luego lo criticamos. Yo creo que esa es una contradicción de la que algún momento tendremos que salir. Los que llaman no somos los mismos que lo criticamos. No, pero vivimos al lado. Bueno, cambiamos de tema, ¿os parece? Que a mí me gusta cuando derivamos cosas de Turquía a esto, o sea, me encanta, pero bueno, vamos a cambiar de tema. Es la globalización del debate. Sí, hombre. Bueno, tiene todo algo que ver. Yo creo que tampoco es una paranoia. Sí. Es qué hacer cuando en un país extraeuropeo hay un conflicto, digamos, de este tipo entre los militares, el poder civil y claro, ¿cómo intervenimos nosotros? No, desde luego en nuestro programa los temas propuestos son un punto de partida, pero de ninguna forma son una frontera, porque bueno, lo que nos interesa es trascender esas barreras y tocar más temas. Bueno, siguiente punto, del comercio. 29 gijonesas víctimas de violencia aún conviven con su agresor. La memoria de la Carta Local para la Igualdad revela que 4 chicas de entre 18 y 20 años tuvieron que ingresar en la Casa Malva. El Centro Asesor de la Mujer atendía a 3 menores que habían sufrido agresiones. Bueno, centremos fundamentalmente en lo de 29 gijonesas víctimas de violencia aún conviven con su agresor. Yo supongo que el problema será un problema de carácter económico, que no tengo los datos acerca de si es por propia voluntad. Son casos en los que hubo la denuncia, pero aún así siguen viviendo con la persona con la que sufren malos tratos, o es que no les queda más remedio porque no tienen independencia económica o lo que sea. En todo caso, refleja también lo que reflejan todos los datos socioeconómicos de España y de Asturias, en el sentido de que cualquiera de los datos que miremos de bienestar social o de calidad de la vida están peor siempre entre las mujeres. Más paro, menos salario, más problemas de exclusión social y cosas por el estilo. Y yo creo que eso es un poco un caso del mismo tipo, en el que la que es la víctima de la violencia de género, que está claramente sesgada en un sentido, ¿no? Porque a veces se oye el rollo este de que también hay mujeres que maltratan, bueno, es que es una de cada no sé cuánto, pues están sufriendo también, pues yo no sé si es por motivos de infraestructuras que no pueden acoger a todas las que tendrían que acoger en las casas de acogida, o si es otro tipo de problema, pero desde luego es una situación realmente alarmante, ¿no? O muy grave que habría que abordar. Hombre, esto es exactamente, es un tema tremendo, muy complejo. El abuso siempre parte de una posición de estar uno en posición de ventaja respecto al otro. En este caso puede ser económica, o en el caso de, ya que hablamos de violencia, pues también incluso de fortaleza física. Cuando hablamos de violencia física es una cuestión también física, ¿no? Y esa es la paradoja. Claro que hay mujeres que abusan de sus parejas, etcétera, etcétera, pero no tienen la misma consideración ni ¿cómo se diría? Ni cualitativamente, ni cuantitativamente, ni en número, ni cualitativamente. Por esto que digo. Claro, nos enfrentamos, ya digo, a un tema complejo en el que los esquemas simples no valen. Aquí el axioma es un poco: ante el menor indicio, corta por lo sano y denuncia. Pero luego la realidad es mucho más compleja y esconde
este problema, no solo el económico, que seguramente es así, aunque no me resisto a pensar que también las estadísticas suelen apoyar que los casos de maltrato se dan en todas las gamas o en todos los estratos sociales, con lo cual no es solo un problema económico, porque de ser así, bueno, pues se resolvería con una independencia económica y punto, ¿no? Pero eso está ahí, sino que también hay, desgraciadamente, esa extraña, perversa y yo diría casi que diabólica dependencia afectiva. Es decir, ¿cómo puede ser que haya esas relaciones que luego, cuando conocemos el detalle de los relatos, vemos que hay algo de eso, que incluso hay esas relaciones extrañas de dependencia incluso con la persona o con el hombre que te maltrata. Entonces, bueno, creo que esto no tiene una solución fácil y que hay que ser muy prudente en este sentido, y que también entiendo que ya está superado la fase esta de la tolerancia. O sea, yo tampoco creo que haya que insistir, porque a lo mejor hace, pues no lo sé, 30 años, 40, no lo sé, pues la sociedad entendía que eso era un problema doméstico y que eso se resolvía dentro de la pareja. Yo creo que eso no lo piensa nadie ya. Yo creo que eso no lo piensa nadie. Entonces no hay que insistir mucho más en esto, y a lo mejor la solución hay que ponerla más en evidencias de este tipo. O sea, vale, de acuerdo, eso está mal, eso no está bien, pero ¿cómo se arregla? Porque claro, no es tan fácil. Hay casos en que es muy simple, oye, cortando por lo sano y puto. Y en los casos en que no es tan fácil, ahí es donde este tipo de estadísticas o de entidades tipo la Casa Malva tienen mucho que aportar. No, desde luego que nadie piensa, o si lo piensa por lo menos no se atreve a decirlo, como muchos cambios que se van dando en la sociedad, pues aunque hay personas que en su foro interno sigan pensando ciertas cosas que no se atreven a decir, sin embargo, pues parece que el consenso común en general en la sociedad ahora mismo ha ganado la batalla de la posición seguramente teórica, pero otra cosa es que en la práctica se estén poniendo todos los medios disponibles para resolver el problema. Y la realidad es que, a pesar de leyes específicas que se hicieron y de medidas que se adoptaron, tanto en formación policial y en muchos otros aspectos, los datos no parecen indicar que vaya habiendo mejorías importantes, y los datos de maltrato siguen siendo altísimos en relación a otros países de Europa. Entonces, a lo mejor, Nacho, es que la solución no es, que yo creo que ahí estamos un poco equivocados, la solución no es legislar. Puede ser, yo no pontifico a este respecto, no digo que haya que hacer otras leyes, o no estoy juzgando en ese sentido las medidas que se hicieron a posteriori. Estamos viendo que no están dando el resultado que se esperaba, pero bueno, eso también puede significar que si no se hubieran tomado la cosa sería mucho peor. O sea que, quiero decir, no estoy criticando las medidas en el sentido de que hayan estado mal o lo que sea, sino que no están cumpliendo esa función y habrá que ver qué hay que hacer. Yo creo que se requiere más apoyo. Por ejemplo, una persona que tarda en denunciar, hay que reforzar las cuestiones de carácter educativo. Pequeños gestos que sabemos por informes, estudios que hay en el ámbito de la adolescencia, en el que actitudes machistas por parte de las chicas se asumen como normales, y que ese tipo de cosas se saben ya y habrá que combatirlas. ¿Cómo se combaten? Bueno, no lo sé. Yo creo que en parte con educación, en parte con que las instituciones, todas las instituciones, tengan esto como una prioridad e intenten poner todos los servicios disponibles a resolver el problema. Y luego, pues los expertos juristas y psicólogos y sociólogos y toda la gente que estudia el tema, que hay muchísimos profesionales estudiándolo, pues están adoptando medidas y proponiendo cosas, y yo creo que hay que seguir trabajando en ese sentido, porque no creo que nadie tenga ninguna duda de querer resolverlo. Yo creo que es una cosa con la que hay que acabar, y habrá que ver por qué resulta que determinadas personas resuelven sus conflictos de pareja pues mediante la violencia. Yo creo que eso es que sencillamente hay que eliminarlo para siempre. O sea, no se pueden resolver los conflictos afectivos a base de violencia, de esos métodos, ¿no? Y punto. Es una cosa que tiene uno que aceptar y ya está. ¿Consenso? No, hombre, claro, ¿cómo no va a haber consenso? No, vamos a ver, yo es que creo que en este caso hay consenso en esta última frase que acaba de decir Nacho. O sea, yo creo que no hay nadie, hay una minoría de un 3% que es como es menos de los que piensan que Elvis sigue vivo. O sea, no. Hay otros temas a lo mejor en que sí, pues me viene a la... Bueno, otras cuestiones, a lo mejor lo que está pasando en los Sanfermines, donde puede haber más controversia de quién es la culpa, quién no. Pero en este caso en concreto, no, yo creo que ahí no
no es inútil insistir en lo mismo. Yo creo que hay que abrir el espectro y aquí se trata de buscar soluciones, ya digo, de más amplia ambición, porque si no nos encontramos con esta contradicción. Si la única solución es denunciar y abandonar el hogar, bueno, pues ¿qué pasa en los casos en los que realmente eso no funciona? Pues tenemos ahí un problema. Hay que asumir que en la vida hay conflictos y que los conflictos hay que resolverlos de una manera distinta a la violencia. Eso es vivir en sociedad. Hay estudios recientes en primatología que establecen la diferencia entre dos especies muy cercanas de primates, los chimpancés y los bonobos. Los chimpancés son muy violentos, resuelven todos los conflictos con jerarquía y con violencia, mientras que los bonobos resuelven los conflictos con sexo. Y entonces hay, digamos que más armonía en los grupos son más numerosos y hay más armonía en esos grupos. No estoy poniendo el ejemplo para hacer traslados simplistas, ¿no? Lo que quiero decir es que cuando uno tiene costumbre de estar en conflictos, por ejemplo, militantes políticos que tenemos costumbre de meternos en líos, ir a manifestaciones, ir a encierros, a cosas que rozan la legalidad a veces y tal, y tenemos conflictos, estamos acostumbrados también a resolverlos sin violencia. Y claro, en las huelgas generales, por ejemplo, hay piquetes y los piquetes son realmente informativos. Yo he participado en piquetes y hay conflictos y hay gente que se enfada. Oye, que yo quiero trabajar y tal. Oye, no, pero espera, que te vamos a convencer. Pero lleváis una hora convenciendo y ya no entré. Pues eso es lo que queríamos. Queríamos que llegaras tarde. Entonces, por lo menos conseguimos que llegues tarde en vez de... Pero no... Entonces, yo creo que hay que también aprender a resolver conflictos sin violencia y tener discusiones y discrepancias profundas, tanto en el seno de la pareja como en cualquier otro sitio, y resolverlas sencillamente pues discutiendo, hablando y contrastando la información, porque si dos personas racionales tienen posiciones distintas, pues deberá haber algún punto en el que haya datos diferentes o planteamientos diferentes o hipótesis de partida diferentes o cosas diferentes. Pues no sé cuánto tiempo nos queda. La verdad es que quedan 3 minutos, de hecho, me acaban de informar aquí, ¿no? De forma pseudomística, y claro, me da cosa sacar el siguiente tema, pero no va a quedar otra... El atentado de Niza. Claro, efectivamente. En 3 minutos, teniendo en cuenta que es algo de lo que casi no se habló, yo creo que es más que suficiente. Sí, pues el atentado de Niza. Hablemos del atentado de Niza. En 3 minutos. O sea, va a ser necesario. Atentado en Niza, un ataque cuidadosamente preparado. Ese es el titular, pero bueno, lo que nos interesa fundamentalmente, bueno, pues es esta política, digamos, de Estado Islámico, ¿no? De haz tu propio terrorismo, ¿no? Esto de a través de Internet, que parece que era un lobo solitario, es lo que utiliza el término que utiliza la prensa. Bueno, pues hablemos un poquito de ello, muy brevemente. Yo voy a decir 2 cosas. Como tenemos muy poco tiempo, van a parecer muy radicales, pero la audiencia que no se asuste, y me comprometo en otro programa que pueda salir este tema a explicarlo con más detalle. Primera cuestión: el que quiera matar a otra persona, si él está dispuesto a morir, da igual las medidas de seguridad que adoptes, que lo va a hacer. Lo va a hacer. Es imposible preverlo. Entonces, todas las medidas de seguridad que se adoptan a posteriori son pura propaganda para que la gente piense que los estados se preocupan por nosotros. Pero a los estados nosotros no les importamos lo más mínimo. Lo que les importa es mantenerse en el poder. Nosotros les importamos en la medida en que servimos para que se mantengan en el poder. Los atentados se están produciendo todos los días en diversos países. Los muertos de Niza, la salvajada de Niza, que no hace falta que lo voy a decirlo por si acaso alguien escuchándome piensa, ¿este piensa que estuvo bien? No está nada bien meter un camión contra la gente, pero tampoco está nada bien bombardear un hospital de Médicos Sin Fronteras, que fue lo que hizo Estados Unidos hace un mes. O no está nada bien tampoco las bombas que se ponen en Irak, los mismos islamistas, la mayoría de los del Estado Islámico, han hecho atentados atroces en Irak, matando a población civil iraquí, igual de lamentable que las de Niza. Pero cuando se produce en Francia parece que nos duele más. Entonces hay que adoptar medidas que van destinadas a controlar a la sociedad y a perder derechos básicos que tenemos. Y que nadie se llame a engaño. No se puede controlar que una persona radicalizada y que está dispuesta a morir
haga cosas de ese estilo. Lo que hay que hacer es ir a la raíz del problema. Ignacio, un minuto, tenemos. Cuando se produce en Francia nos duele más, sí, porque somos europeos y son nuestros vecinos, nuestros hermanos, eso está claro. Segundo, las mayores víctimas del radicalismo yihadista o islamista, etcétera, son los propios musulmanes. Eso es estadística pura, que se repite en otros casos. Las mayores víctimas del nazismo fueron los alemanes, etcétera, etcétera. O sea, no es tan raro. Pero eso no quiere decir que no tengamos que defendernos. Igual que nos defendimos de los nazis en los años 40, nos tenemos que defender de estos nazis ahora en los años 10 o 20, porque esto no va a acabar aquí, esto va a durar. Y efectivamente no se soluciona con respuestas cosméticas. Esto es muy serio y nos lo tenemos que tomar, como digo, como algo distinto y termino ya, distinto a la experiencia que, queriendo o sin querer, nosotros tenemos de lo que es el terrorismo. Estamos acostumbrados al terrorismo interno, al de ETA, al de los Grapo, al de... esto es otra historia, esto no tiene nada que ver, donde efectivamente aquí la voluntad, por ejemplo, de morir matando o de cambia el tipo de medidas de seguridad que hay que adoptar, pues son de otro tipo. Entonces nos quedan, yo creo que años y décadas de pelear con esto hasta encontrar la solución, que no va a ser fácil. Bueno, hay que acabar, así que muchas gracias a los dos por acompañarme esta noche en este debate. Gracias, espero veros muy pronto. Gracias a vosotros. De los que tenemos que defendernos es del gobierno nuestro en funciones. Eso sí que hay que defenderse. Bueno, pues nada, muchas gracias, un saludo. Y a ustedes, disfruten de la noche. Les invito a hacerlo viendo Asturias y después, por supuesto, pasando una noche estupenda, una noche de bonobos. Guiño, guiño. Buenas noches.